de todo las cosas que no están arregladas o como deberían estar. Hay respaldo de todo inspeccionado por la municipalidad, todo inspeccionado por Ecogas, inspecciones que fuimos y pedimos nosotros como corresponde, como administradores, para ir poniendo en conocimiento de cada uno de los problemas, porque hace más de 30 años que eso no tiene una cabeza visible para que haga cada una de estas cosas o que se encargue de ver, de hacer ver las cosas que no se ven, porque sí, del piso de donde está el playón para arriba están pintadas, están ordenaditas, todo arreglado. Del piso para abajo inspeccionó la municipalidad y bueno, tenemos los respaldos de cada una de las actas de la municipalidad, que inclusive quería comentar que estamos a punto de que se venzan los plazos. Sí. Y no podemos hacer nada debido a que las personas que dicen ser administradores y que son legalmente administradores no entregan el complejo de acuerdo a lo que dictaminó la jueza en su momento. Pero ¿cómo es esto, Porcario? ¿Por qué no lo entregan? O sea, ellos saben que detrás de eso podría haber algo más grave. No entregan o no se sientan, digo con ustedes, sí, tenés razón, se nos va el plazo. No les interesa. Ellos, según lo que informaron en el diario, inclusive en la televisión, les comentaron de que el complejo estaba en óptimas condiciones. Inclusive en la última presentación que se hizo en el expediente, que creo que es el doctor, es el 11.571, si no me equivoco. Sí. Hay una presentación de un arquitecto donde dice que el complejo se encuentra en óptimas condiciones, los ascensores funcionando correctamente, el sistema de incendio que está funcionando correctamente. Yo le comento que el sistema contra incendio no tiene ni siquiera el medidor de la luz, no tiene los comandos para hacerlo funcionar y no existen las mangueras ni nada para poder apagar un incendio. Es tremendo. En un complejo que tiene 11 pisos, cuando los bomberos, hemos charlado con ellos y no tienen para apagar un incendio que sea mayor de 3 o 4 pisos. Hablábamos recién, fuera de micrófono, la cantidad de personas, la cantidad de complejos que son, la cantidad de torres. ¿Cuántos viven, no? Claro, exacto. ¿Y cuántos departamentos? Y todo. Calculamos que hay una cantidad de entre 2.500 y 3.000 personas viviendo ahí en el complejo. Te cuento, vos que estás escuchando la radio, 449-4649, pero además estamos hablando del edificio ubicado en la calle San Juan, esquina República de Siria, que es un complejo de edificios, son 6 torres. 6 torres. 6 torres, digo por si agarraste la nota, viste, así medio como... De ese estamos hablando, que ya ha habido alguna vez un momento preocupante y que estamos abordando justamente por eso, porque a ver, muchachos, no esperemos que falle el agua, que falle el gas, o que falle la energía, o lo peor, que alguna vez se produzca algo en un 6º piso y no tengamos capacidad de evacuación o cosa por el estilo, ¿no? Exacto. Puntualmente tenemos una inspección de Ecogas que fue pedida por nosotros y donde se detectó una pérdida importante porque las entradas de las cañerías son de un calibre, no conozco mucho el tema, pero son de un calibre importante y se encontró una pérdida importante de una de las cañerías principales que nos emplazaron en 5 días para arreglarlo. Se informó a la gente y la gente en ningún momento nos quiere acompañar en esto que queremos arreglar nosotros. Se han hecho los arreglos muy sobre el plazo vencido. Ahora, somos hijos del rigor, ¿no? A veces... Digo, decir que hay vecinos que no quieren, porque por ahí tenés que hacer un sacrificio, si che, loco, ¿no? Si yo vivo acá, o viven mis hijos, no sé, consigo un préstamo, unos pesos, que hay que hacer cambio de cañerías, que hay que hacer cambio de llaves de seguro, que hay que hacer cambio de registros, algo, porque mañana no quiero llorar, no quiero lamentar. Vamos a ir un poquito con el doctor Guillermo Fabre. Jurídicamente, ¿cómo se está llevando adelante esto, doctor? Bueno, en el tema de los consorcios de administración de los edificios de propiedad horizontal, verdaderamente existe lo que los abogados llamamos una laguna
jurídica, porque la vieja ley no ha establecido que haya un órgano de contralor que verifique el correcto funcionamiento de esos consorcios de administración. A diferencia de otras personas jurídicas, como pueden ser las sociedades, las uniones vecinales, etcétera, etcétera, donde hay un organismo de contralor, llámese dirección de personas jurídicas, dirección de cooperativas, etcétera, etcétera. En el caso de los consorcios de administración de propiedad horizontal, no existe ningún organismo que verifique que ese consorcio está funcionando conforme a lo que establece la legislación. Es decir, en este caso concreto, ese consorcio se creó en el año 1978. El reglamento de copropiedad lo hizo la misma empresa constructora que construyó ese complejo habitacional y designó en el reglamento de copropiedad a un administrador que era un funcionario o un empleado de la empresa constructora. Luego de eso, el reglamento se inscribe en el registro público de comercio, conjuntamente con el reglamento, y a partir de ese momento no hay ninguna autoridad que verifique que durante todo ese tiempo, de 1978 a la fecha, haya funcionado realmente esa administración. La administración estuvo siempre acéfalo, y consecuentemente los vecinos empezaron a autoadministrarla, cada uno por su cuenta, sin rendir cuenta a nadie, hasta que en el año 2006 un grupo de vecinos que ocupan una de esas torres, que es Gendarmería Nacional, le pide a una jueza, la doctora Zanichelli, que en aquel momento titular del 18º Juzgado Civil, que proceda a la remoción del administrador designado, y la jueza, luego de verificar que no se llevaban registro de propietarios, nadie sabía quién eran realmente los propietarios, llama a una asamblea general para proceder a considerar la remoción de ese administrador y la designación de un nuevo administrador. Esa asamblea no se hizo nunca, ese expediente se abandonó en el año 2006 y todo ese tiempo se fueron produciendo graves problemas, sobre todo por falta de mantenimiento. A lo que decía el señor Porcario sobre el problema de incendio, sí. Como dato ilustrativo, cabe verificar que la inspección municipal verificó que los matafuegos no habían sido repuestos o mantenidos del año 2000, desde hace 5 años atrás. Es decir, que estaban sin matafuego, sin red contra incendio, y el cuerpo bombero de la Policía de Mendoza no tiene posibilidad, en caso de un siniestro, de acceder más allá del tercer piso. En ese sentido la situación es grave, por eso un grupo de vecinos convoca a una asamblea extraordinaria para considerar la situación del administrador y proceder a la designación de un nuevo administrador. Pero acá nos encontramos con el problema que el reglamento hecho por la empresa constructora establece que para la designación del administrador hace falta la mitad más uno de los consorcistas, no de los miembros de la asamblea, sino del total de los consorcistas. En este caso, que hay 816 unidades, hacen falta 407 votos o consorcistas para que puedan designar nuevo administrador. En la asamblea que efectuó este grupo de personas, solamente asistieron 310 personas. Por lo tanto, no pudieron designar nuevo administrador, y es entonces cuando comparecemos ante la juez civil en turno, conforme lo dice el artículo 10 de la ley, que cuando existen cuestiones urgentes y graves puede intervenir un juez civil, porque vuelvo a repetir, no hay ningún organismo administrativo contralor sobre el funcionamiento de estos entes o de estas personas jurídicas. Y entonces la señora juez, escuchando lo que habían decidido ese grupo de 310 personas, procede a designar a los señores Porcario y Luna como administradores del consorcio. Entonces se produce otro problema legal. Ya la jueza Zanichelli, en el año 2006, confirmada por la Cámara Civil correspondiente, con el voto de los doctores Yanela y Marsala, actualmente siguen siendo jueces de Cámara, establece que en todo ese consorcio integrado, como bien lo decía el señor periodista, por 6 torres, un grupo de cocheras, locales comerciales y bauleras, existe un solo administrador.
Esa es una sentencia firme que, de acuerdo al reglamento, hay un solo administrador para todo el complejo. Y es acá cuando se produce el problema. Como durante tanto tiempo se han venido administrando por fuera lo que dice el reglamento y por fuera lo que establece la ley, se han ido formando pequeños, en cada torre se han ido formando administradores que atienden las cuestiones internas del edificio. Pero los espacios comunes, las cañerías matrices, que deben ser soportados, su mantenimiento por todo el complejo, es decir, por las 6 torres, más los locales comerciales, más cocheras, no hay quien las atienda. Doctor Fabre, no es que quiera remendar, como se dice, ni poner un parche, pero, a ver, ante una situación delicada, ¿por qué no se trata de que se guardan tractores ahí, ni camiones? Viven personas, y esas personas, creo que piensan, con todo el respeto lo digo, ¿por qué se produce esto? Eso por un lado, y por el otro lado, ¿no es pasible de aplicar las normativas de los actuales edificios o no se ajusta para nada, como usted dijo recién, ese vacío jurídico? ¿No hay forma, tal vez, digo, como un complejo habitacional moderno que se construye hoy, llevar esa normativa y aplicarla ahí, o no se puede? No, porque la ley establece que son los consorcistas los que se dan su propio reglamento y lo modifican. No podemos traer un reglamento de otro o copiar un reglamento de otro edificio y quererlo aplicar acá. Es la asamblea de consorcistas que con mayoría de la mitad más uno de todos los consorcistas, sin importar que la asamblea puede funcionar después de una hora de tolerancia con el número de consorcistas presentes, necesita en este caso 407 votos. Es el mismo caso de la modificación de la Constitución de Mendoza. Está bien, tiene razón. Que establece que hace falta la mitad más uno de los empadronados para poder modificar la Constitución, no siendo suficiente que sea la mitad más uno de los votantes. O usted me va a entender cuando decimos la coparticipación nacional. La eterna discusión esta, es decir, nunca se logró desarmar esa pizza como está compuesta. Exactamente. Por la cuestión numérica. Entonces, como después de tanto tiempo, los locales comerciales nunca pagaron expensas, porque como van a la calle, dice que no ocupan los servicios interiores, que lo que no es cierto, porque los servicios cloacales, de gas, etcétera, etcétera, llegan por una cañería que la tienen que mantener todos los consorcistas. Los locales comerciales no pagan expensas y ahora resulta sumamente difícil, casi imposible pretender cobrarle, como han pretendido los actuales administradores judiciales, las expensas correspondientes. Entonces hay una imposibilidad. Es una lucha de criterios y de intereses. Y de intereses, ¿no? Porque nadie quiere pagar cuando después de 50 o 60 años hay reparaciones, ya no son mantenimientos, sino son reparaciones imprescindibles, urgentes, porque está en peligro la vida y las mismas instalaciones. Los ascensores, quería esto, hincapié, los ascensores tienen problemas muy graves y sin embargo siguen funcionando cuando yo creo que deberían estar la mayoría clausurados. Les voy a pedir, vamos a hablar de los ascensores, del parque en común que tienen ahí, vamos a hablar del agua, de las cloacas, del gas enseguida. Les pido por favor un segundo más de paciencia, tenemos 1 minuto y medio, 2 de boletín de noticias y seguimos charlando por Cario y Fabre, ¿puede ser? Okay. Bueno, hacemos noticias con Luis Vidal y ya venimos. Auspicia.